que dice lo siguiente, y quisiera usarla a manera de reflexión antes de orar y cantar en esta mañana. Dice los versículos en Hechos capítulo 4, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Reconoce la hostilidad en contra de Jesús. Esta es la iglesia reunida orando por parte del liderazgo civil de la época, Herodes y Poncio Pilato, pero hacen una reflexión teológica, que es el siguiente versículo, y dice, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Wow, esa hostilidad del gobierno civil en contra de Jesús, que culminó en la crucifixión de él en la cruz de Calvario, no estaba lejos, ni mucho menos ausente, Dios mismo dirigiendo las circunstancias. Por eso dice, lo que ellos hicieron fue conforme a tu mano y a tu propósito. Circunstancias horrendas y difíciles como la crucifixión nos recuerdan que aún están bajo el control de Dios. No es un asunto al azar, no es un asunto primariamente del pecado del hombre. Por supuesto, el hombre es responsable de haberle entregado y crucificado, pero nos recuerda cómo Dios dirige aún los momentos más oscuros de la humanidad. Eso me hace pensar, por ejemplo, cómo la iglesia primitiva veía esa realidad, la soberanía de Dios frente a la realidad del Evangelio. El siguiente versículo nos deja ver una petición. Ellos oraban diciendo, ahora Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Ellos estaban sufriendo oposición a la predicación. Y al recordar estas verdades teológicas, Dios gobierna aún en los momentos más difíciles, les animó a orar, a pedir de que en medio de las adversidades que estaban enfrentando, Dios les permitiera seguir avanzando con el propósito que les había dado, que es la proclamación del Evangelio. ¿Qué tiene que ver con este mini sermón como introducción? Piense su propia semana. Quizás tuvo una semana que llamaríamos normal, sin ninguna situación altibajo que le afectara a nivel de sus emociones. Quizás como muchos de nosotros tenemos esa constante exposición a circunstancias difíciles que pueden traer aflicciones a nuestro corazón. Pero ninguna de esas cosas, quiero recordarles, están exentas del gobierno y la dirección de Dios para su pueblo. Qué bonito, qué bueno, qué maravilloso es pensar cómo Dios dirige la vida de su pueblo. Dirigió la vida de su Hijo a ser entregado en la cruz de Calvario y dirige la vida de este pueblo que se reúne a pesar de las circunstancias con las que ese pueblo se viene a reunir en esta mañana. Quisiera recordarte ese atributo, esa característica del Señor, soberano y dirige para su pueblo, y su pueblo puede confiar y presentar sus peticiones de oración, reconociendo cómo su Señor dirige cada aspecto de la historia humana. Con esa idea en mente, Dios dirige, gobierna, no está lejos de los momentos más difíciles. Téngalo presente ahora que vamos a orar y que vamos a cantar y que vamos a seguir con la celebración de este domingo, hoy en la mañana. Amado y buen Padre Celestial, tú nos recuerdas, Dios, en esta mañana, al venir a este lugar, por el texto que hemos leído, que los eventos que sucedieron en la cruz de Calvario, que son esos eventos que creemos y que nos permite reunirnos como un pueblo redimido, un pueblo rescatado en esta mañana, eran eventos direccionados, orquestados, planeados por ti, Señor. La hora más oscura de la vida de Cristo, en su momento de aflicción y sufrimiento, no estaba lejos de tu dirección y de tu gobierno. ¿Cuánto más, Señor, pudiéramos pensar en nuestras propias vidas? Si ya nos ha dado a tu Hijo para redimirnos y rescatarnos, para vincularnos a una relación eterna contigo, ¿cuánto más nos sigues dirigiendo cada uno de los escenarios de nuestras vidas? Esos escenarios, esas adversidades que muchas veces, Señor, se hacen presentes cuando nos reunimos como pueblo y que limitan nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras convicciones sobre ti, Señor.
porque esas adversidades muchas veces, Padre Celestial, dominan nuestro pensamiento, limitan nuestros cantos, limitan nuestras oraciones, nos alejan muchas veces, Señor, de comprender tu palabra predicada. Mayor aún, como hemos visto en los últimos domingos, a veces, por nuestras debilidades, esas adversidades nos llevan hacia una tristeza que llamaríamos paralizante. Pero recordamos en esta mañana tu gobierno, tu control, tu soberanía sobre todas las cosas, aún en los momentos más oscuros. Y eso, Señor, deseamos. Infunda en nosotros deseos de orar y deseos de cantar, con la libertad de que todo lo que está sucediendo en nuestras vidas sigue siendo dirigido por ti, Señor. Anima a nuestro hombre interior. Anima, Señor, nuestras emociones y permítenos disfrutar de ti en esta mañana, mientras que cantamos, oramos, ofrendamos y escuchamos tu palabra predicada. Antes de terminar, Señor, queremos interceder, orar por los que vienen en camino, para que tú les guardes y les protejas en la calle, para que tú les lleves con bien, Señor, a este lugar, para que juntos podamos también presentarnos delante de ti. Oramos, Señor, convencidos de los méritos que Cristo ha hecho. Oramos convencidos de que al creer en Él podemos entrar a tu trono de gracia y presentar nuestras peticiones. Oramos confiados de que tus oídos están atentos a la oración de tu pueblo. Bendito sea, Señor. Amén y amén. Querida iglesia, yo les invito a ponerse sobre sus pies para que tengamos este tiempo de adoración cantando al Señor. Amén. Hay un texto que Pablo da a los romanos en el capítulo 8 y habla justamente también de que el Señor está dirigiendo todas las cosas que nos están pasando, ¿sí? Y a la luz de lo que vamos a cantar, quisiera que pensáramos en cómo nuestros corazones pueden responder a eso. Y dice en el versículo 31 del capítulo 8, después de que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien, porque a los que Él llamó, los predestinó, los justificó, los glorificó. Luego Él dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y sigue diciendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es quien murió. Sí, y más aún, el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Y miren lo que dice el 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tú puedes responder a eso en tu corazón de muchas maneras, tal vez con adoración, con alabanza, tal vez con reverencia, tal vez con humillación, hermano, pero por favor responde a esto en tu corazón en esta mañana, porque justamente recordaremos eso. Nada en la tierra ni en el cielo nos podrá separar del eterno amor que Dios nos ha dado en Cristo. Amén. Así que mientras canta con el corazón meditando en estas verdades.
acusarnos la condenación contra el perdón que tu sangre nos dio. Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, que puede separarnos de tu amor. Venciste tú la muerte y su aguijón, y a tus pies caerá todo poder, pues tú gobiernas todo, eres rey. Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Dile nada en la tierra. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Nada podrá arrancarnos de tu eterno amor. Amén, amén. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios,
Rey de Sión, te adoraré. Y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré. Y así declararé: eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos de gloria llenará, veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Cristo el ancla firme y fuerte en furiosa tempestad. Cuando soplan fuertes dudas y mis velas no dan más, en la pena y la tristeza, cuando sufra en el dolor, yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá. Cristo el ancla firme y fuerte, cuando ruge el temporal, cuando tentación me ataca y parezco desmayar. Más profundo llega el ancla que mi culpa y mi maldad. Yo me aferraré al ancla, pues jamás se moverá.
Cristo el ancla firme y fuerte bajo la incredulidad. No desmayes, alma mía, en la cruz segura está. Es mi prueba y mi certeza que en su amor no fallará. Mi esperanza está en el ancla que jamás se moverá. Cristo el ancla firme y fuerte cuando llegue el día final, cuando se abra al fin la gloria y yo pueda descansar, cruzaré el horizonte muy seguro con mi Dios. Todo calma será entonces, ya no habrá más todo lo pagó el que por mí murió, y mis manchas se lavó con sangre carmesí. Todo lo pagó el que por mí murió, y mis manchas se lavó con sangre carmesí, con sangre carmesí, con sangre carmesí. Señor, hoy tu pueblo recuerda que Cristo todo lo pagó, Señor, y que por su sangre hemos sido perdonados, Señor. No la sangre de cualquiera, sino la sangre de tu Hijo, tu único Hijo, Señor. Delante de ti queremos acercarnos teniendo presente ese sacrificio, Señor, pero también recordando, Señor, nuestras maldades, nuestras iniquidades, Señor. Aunque el pecado tuvo un alto precio, Señor, a veces en la práctica nosotros no comprendemos lo terrible que fue el pecado. Que la única forma para que nosotros pudiéramos ser perdonados es que tu Hijo tomara completamente la copa de tu ira, Señor. Padre, hoy queremos reconocer nuestras iniquidades, Dios, pero con un corazón contrito y humillado. No podemos presentar sacrificio, no podemos presentarnos delante de ti con nuestra moralidad, Señor, pero sí podemos presentarnos a ti por medio del sacrificio de Jesucristo, aquel que hizo posible nuestra relación contigo. Hoy queremos pedirte perdón, Señor, cuando queremos cauterizar la conciencia de otros, cuando queremos esclavizar a otros, Señor, queriéndole privar, oh Dios, de la libertad que tú le has llamado. Perdónanos cuando manipulamos a otros en nombre tuyo, Señor, cuando caemos en asuntos tan perversos como eso, y queremos hablar en muchas ocasiones donde la Biblia hace silencio. Perdónanos, Señor, por nuestro corazón frío muchas veces para contigo y como resultado frío para con otros, Señor. Perdónanos, Señor, porque con regularidad olvidamos el Evangelio, Señor, y no vivimos a la luz de eso en muchas ocasiones. Perdónanos, Señor, porque me enoja muchas veces el pecado de otro, pero
consiento el personal, Señor. Perdónanos cuando grito y me enojo por pecados de otros creyentes, pero estoy muy cómodo con el mío, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no deseamos involucrarnos en tu obra, Señor, cuando no queremos servir con alegría. Perdónanos, Señor, cuando no tenemos tanto amor por tu iglesia. Perdónanos cuando en nuestra falsa reverencia te dejamos de adorar, Señor. Perdónanos cuando creemos, oh Señor, que solo unas áreas de nuestra vida deben brindarte pleitesía y reverencia, y olvidando ese principio de que todo lo que hagamos deberíamos hacerlo para ti y para tu gloria, Señor. Perdónanos cuando hay rivalidad entre nosotros, cuando hacemos las cosas por egoísmo, para resaltar, Señor. Cuando tenemos en alto concepto nuestra vida, Señor, pero en poco concepto la vida de otros. Perdónanos, Señor, cuando creo, Señor, que el sacrificio de Cristo simplemente es válido para mí, pero no es válido para otros, Señor. Esta confesión de pecado quiero que vaya direccionada, Señor, a nuestra poca comprensión del Evangelio y cómo como resultado devoramos la libertad de otro o somos religiosos, Señor. Actuamos con religiosidad y termino yo siendo el estándar de la fe cristiana y no el Señor Jesucristo. Por favor, Dios, esta iglesia ruega para que avives nuestro corazón y podamos tener una respuesta genuina hacia ti y una adoración verdadera, Señor. Padre, en los méritos de Cristo Jesús tu iglesia descansa. No simplemente tu iglesia ha descansado en el pasado, sino que descansa en el presente. Aunque esta iglesia no luce como debería lucir, aunque esta iglesia tiene arrugas, aunque el pecado afea tu iglesia, Señor, tú te encargarás de presentarla delante de ti sin mancha y sin arruga. Y esa es la confianza y la esperanza que tenemos como creyentes. Oh Dios, que tengamos presente siempre que tú no nos has salvado por obra de justicia que hubiéramos hecho, sino por tu misericordia. Que no olvidemos ese principio día tras día, cuando nuestra arrogancia, moralidad, religiosidad, tiempo de oración, tiempo de lectura, terminan estando por encima del sacrificio que Cristo hizo. Perdónanos, Señor, porque rechazamos constantemente esa gracia irresistible que tú ofreces, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, que podamos contemplarte, Padre, en este momento. Porque ¿quién hay como tú, Señor, en el cielo y en la tierra? ¿Quién formó las olas al hablar? ¿Quién contó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como él, venid y le dio consejo al Señor, quien cuestiona lo que Él habló, quien al sabio Dios puede enseñar, quien
al pecador. Jesucristo, humilde al perecer, ha triunfado y reina con poder. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adorarle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y contempla a Dios, en su trono está. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y Reinarás por siempre. reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre, reinarás por siempre. En su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adorad. Contempla a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y Amado Dios, Señor, a eso venimos en esta mañana, Señor. A pesar de nuestras debilidades, queremos venir a contemplarte, que no es otra cosa que un ejercicio de adoración. No es un ejercicio meramente mental, Dios. En realidad, es disponernos al mirar tu obra, a contemplar quién tú eres, Señor. Pero también, Señor, pedimos que mientras hacemos esto, te contemplamos, te admiramos, te reconocemos, produzcas en nosotros la transformación espiritual que nuestra alma necesita. Que a medida que te adoremos, nuestra vida sea transformada a la imagen y al carácter de Cristo. Bendito sea, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Déjeme darle un saludo de bienvenida nuevamente. Muy buenos días. Qué bueno poder verles en esta mañana de domingo. Qué bueno poder estar juntos aquí como un pueblo, como una familia quien adora a su Señor. En esta casa nos gusta hacerlo de muchas maneras. Nos gusta cantar, nos gusta orar, nos gusta confesar nuestro pecado delante de Él, pero también nos gusta adorarle con los recursos económicos que Él nos ha dado. Y quisiera dirigirlos en esta mañana a una porción de las Escrituras en Primera de Crónicas, capítulo 29. Un relato que tiene que ver con las ofrendas que se estaban reuniendo para el templo. Y en ese relato
David dice delante de toda la asamblea, versículo 10, bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder y la gloria, y la victoria y la majestad en verdad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Si se dan cuenta el lenguaje que está utilizando David, ese era un momento donde se está reuniendo recursos para el primer templo. Él estaba dejando esos recursos para que su hijo lo pudiera construir y finalizarlo. Pero una de las cosas que deja ver ese momento en el lenguaje que David utiliza es que para él no solo se trataba de recolectar algo, se trataba de un momento de exaltación y de adoración al Señor. Y hay un atributo, varios, que utiliza David para describir al Señor. Tuya, oh Señor, es la grandeza, el poder, la gloria y la victoria y la majestad. Muchas expresiones de adoración hacia su Señor. Pero hay una donde él reconoce y exalta, dice, y te exaltas como soberano sobre todo. Lo que él está queriendo decir es, mira, nosotros damos conforme a tu soberanía, que en primer lugar ha actuado para darnos a nosotros. Y también nos hace pensar que en su soberanía, la proporción que Dios entrega es distinta para todas las personas. Y es así. Ciertamente Dios se vale de medios humanos, el esfuerzo y la responsabilidad individual de trabajar. Pero nunca esa responsabilidad exime la soberanía de su Señor para entregar generosamente los recursos que necesitamos. Ahora, para concluirte, mira ese lenguaje de generosidad, pero también en un momento de adoración y exaltación. Esto que hacemos como iglesia, que normalmente lo hacemos después de cantar y antes de predicar, lo hacemos con el objetivo de recordarnos que también cuando ofrendamos, adoramos a nuestro Señor. Tómate un tiempo cada vez que puedas participar de esto, el domingo que tú elijas hacerlo al mes. Y siempre tómate un tiempo para orar y exaltar, así como exaltas y adoras al Señor con tus cánticos y con las oraciones, hazlo en este momento donde participamos de las ofrendas. Con eso en mente, nuestras hermanas pasarán por las ofrendas. Caerá todo poder, pues tú gobiernas todo, eres rey. Y aunque el viaje largo es, yo triunfante cantaré. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrastrarnos en tu eterno amor, Señor. Nada en la tierra o en las alturas podrá arrastrarnos en tu eterno amor, Señor. Nada podrá arrastrarnos en tu eterno Vamos a orar. Amado Señor, Padre, gracias Dios, porque desde que llegamos a este lugar nos has permitido considerarte y reconocerte, siendo direccionados por tu palabra, Señor. Pero son distintas formas y medios que tú utilizas para poder adorarte y conocerte, Dios. Lo hemos hecho cuando leíamos un texto en la mañana antes de cantar, lo hemos hecho mientras cantábamos,
lo hemos hecho cuando reflexionábamos y orábamos por nuestro pecado, y lo hacemos ahora cuando ofrendamos, Dios. Utilizas cada espacio, cada momento de lo que hacemos como iglesia el día domingo para llevarnos a contemplarte, a admirarte y adorarte, Dios. Queremos, Padre Celestial, que cada espacio sea una oportunidad para ser transformados a la imagen de Cristo, y aprovechamos este espacio también de las ofrendas para orar precisamente por nuestras necesidades económicas, porque reconocemos tu grandeza, tu majestad, tu poder. Oramos por nuestro techo, por nuestra comida y por nuestro vestido, por cada una de las familias aquí representadas. Oramos por tu generosidad, Señor, que tú la entregas conforme a tu soberanía, a tu gobierno y a tu sabiduría, pero que nuestras necesidades, si tú lo deseas, sean suplidas, Dios. También te pedimos, Señor, por los recursos y la capacidad administrativa que como iglesia recolectamos, que sean puestos en el lugar adecuado, invertidos en la extensión de tu reino. Bendito seas, Padre. Amén y amén. La mañana de hoy le corresponde clase a los niños de 1 a 6 y de 7 a 11. Los saloncitos quedan en la parte de afuera. Los padres o los acudientes se van a poner sobre sus pies, van a salir, la escalerita está en la parte de afuera. No es un tiempo de descanso, los demás esperaremos amorosamente 5 minutos mientras que los padres vuelven para continuar con el sermón. Javi. Quiero recordarles cómo funcionamos como iglesia los días domingos. Luego del sermón tenemos un tiempo de compañerismo y comunión. Compartimos una bebida, tenemos una conversación significativa con las personas que están a nuestro lado. Es corta, tiempo de 20 minutos más o menos, pero el peor escenario no es que sea corta, es que usted no la utilice o no la aproveche para saludar a alguien, conocer a alguien. En aquella mesita usted va a conseguir las bebidas que puede disfrutar, puede utilizar las instalaciones luego del sermón. Y al mismo tiempo hay unos recursos que son gratuitos. Hay un librito de un contenido no cristiano, pero usted si le gusta, se lo quiere llevar, creo que todavía está ahí, lo puede hacer, es un obsequio que alguien nos ha dado. Y hay unos folleticos de un ministerio que se llama, tiene que ver con gracia, portavoz de la gracia. Gracias por acordarme. Nos llegó un folleto nuevo, son 40 de los que hay. Por favor, tome uno por familia para poder distribuirlos entre todos. Este es un ministerio gratuito. Lo único que la iglesia asume es el transporte de esos folletos. Dele el valor adecuado, porque sea gratis no significa que no tiene un costo, significa que usted no lo pagó otro. Entonces, dele el uso, es un material muy bueno, enriquecedor. Si se lo lleva, léalo entre semana, compártalo con otro la lectura y al finalizar usted puede acercarse de eso. Luego de ese espacio de compañerismo y de comunión, tenemos nuestro tiempo que yo llamaría de discipulado, pero lo hacemos de dos formas. Tenemos un tiempo de discipulado, escuela dominical, que es otro tipo de formato de enseñanza en el salón de aquí abajo, y un tipo de discipulado más personalizado. Son 7 grupos que tenemos en el momento, distintos temas. Es un discipulado que hemos empezado desde el inicio del año, y eso lo hacemos aquí en el auditorio. Para eso necesitaremos que usted nos colabore luego del sermón, ponerse sobre sus pies, tomar sus pertenencias, para que algunos hermanos que trabajan como hormiguitas van a organizar las sillas y podamos tener nuestros discipulados. Ok,
han pasado los 5 minutos, vamos a dirigirnos a lo que el Señor nos permite y nos convoca, que es reunirnos para escuchar su palabra. Estamos en Lucas capítulo 22. Estamos ahí en Getsemaní. Ya terminamos ese tiempo de la oración, pero seguimos en el mismo lugar geográfico. Y mientras usted se ubica en Lucas 22, déjeme hacerle una pregunta. Mira, hace un momento cantábamos la segunda canción y decía: soberano eres sobre toda tu creación. Esa verdad doctrinal la reconocemos, la cantamos. Dios no solamente es creador, sino soberano. ¿Qué quiere decir eso? Él dirige y gobierna sobre su creación. Incluso lo mencionamos aún en el tiempo de las ofrendas. Pero cuando tienes que vivir esa realidad desde la experiencia, ¿cómo reaccionas? Mejor dicho, cuando tu agenda va por un camino y la agenda de Dios va por otro, aún en momentos como esos, ¿sigues creyendo que Él gobierna o dirige? Nuevamente, la dificultad con la doctrina no es reconocerla, cantarla, ni proclamarla. Hace un momento lo estábamos haciendo. Pero pensemos en esa doctrina cuando tienes que vivirla. ¿En qué momentos? Sobre todo esos momentos en que la agenda de Dios va por un lado y tus deseos individuales van por otro. En momentos como esos, ¿aún ahí sigues creyendo que Dios dirige y gobierna soberanamente? ¿O más bien te sientes preso o presa, cautivo de las circunstancias, del pecado del otro, de aquello que te aflige? ¿Tiene sentido para ti la pregunta? Es decir, ¿cómo vives la soberanía de Dios en los momentos que no son los que tú quisieras estar viviendo? Con eso en tu mente, ahora sí, vas a ponerte sobre tus pies. Vamos a leer juntos Lucas 22 del versículo 47 al 53. Lucas 22 del 47 y el versículo 53. En este lugar nos encanta leer la palabra del Señor sobre nuestros pies porque reconocemos que es la palabra del Rey. Y la manera en que lo hacemos es que yo utilizo la versión Nueva Biblia de las Américas para que usted lo tenga presente. Y voy a leer del 47 al 52 y a una sola voz vamos a leer el versículo 53. Dice la palabra del Señor: mientras todavía estaba él hablando, llegó una multitud y el que se llamaba Judas, uno de los 12 apóstoles, iba delante de ellos y se acercó para besar a Jesús. Pero Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando los que rodeaban a Jesús vieron lo que iba a suceder, dijeron: Señor, ¿heriremos espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: deténganse, basta de esto. Y tocando la oreja del siervo, lo sanó. Entonces Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón han salido con espadas y palos juntos. Son de ustedes. Glorioso y soberano Salvador, amado y buen Padre, nos dirigimos a ti, Señor, luego de leer el texto en esta mañana y prepararnos para la escucha de tu palabra, Señor. Que aunque a pesar de que hemos hablado de que tú eres soberano y hemos cantado esa verdad, así como decíamos al inicio, muchas veces olvidamos en la práctica esa realidad, ese atributo tuyo, Señor. Y más bien nos sentimos presos y dominados por los pensamientos de nuestras mentes, por nuestras propias debilidades o las circunstancias adversas a nuestro alrededor, Dios. Reconocemos, Padre, que hay muchas cosas dentro de nosotros que pueden apartarnos de la concentración necesaria para la comprensión de tu palabra. Pero también, Señor, cuando oramos, reconocemos dependencia en ti. Reconocemos tu poder y tu capacidad de ser superior a cualquier adversidad o debilidad, tanto de la audiencia como del predicador. Por eso oramos y clamamos: Dios amado Padre, déjanos escucharte. Déjanos ver a Cristo y transforma nuestra realidad interna a la luz de esta verdad. Te lo pedimos, Señor, porque creemos que Cristo nos permite estar en comunión contigo. Bendito seas, Dios. Amén
y amén. Pueden sentarse, por favor. En el año 2008, para algunos de ustedes eso puede sonar casi 2 décadas, es decir, al ver sus caras quizás estaban en pañales, salió una película. Y aunque aquí tengo el título en inglés y lo había practicado, voy a ahorrarme la vergüenza y voy a usar el título en español. En español la película se llama Justo en la Mira. Quizás usted no la ha visto, quizás sí. Déjame decirte de qué trata esa película. La película trata, y por eso es que me gusta, de que el presidente de Estados Unidos viaja a España a una cumbre sobre antiterrorismo y casualmente alguien atenta contra su vida. Noten la ironía. Una cumbre antiterrorismo y alguien atenta contra su vida. Hay 8 testigos en la película que cuentan la versión sobre un único hecho. Esta película, como les mencioné, muestra o nos cuenta ese intento de asesinato. Pero la forma en que va siendo narrada o que va siendo expuesta es de tal forma que se repiten las escenas varias veces. Pero cada repetición es desde la perspectiva de un personaje distinto. El guardaespaldas, el periodista, el terrorista. Al principio, entender la película parece un caos, pero poco a poco se entiende que cada versión de los personajes revela algo distinto y solo al final comprende la historia completa. ¿De qué trata la película? Si no te la has visto, no te preocupes, no es relevante para el sermón. Pero básicamente va mostrando la escena del atentado desde la perspectiva de uno de los personajes. Y cada perspectiva va añadiendo algo más a la trama. Y tú tienes que verlas hasta el final para poder comprender de cómo fue que se desarrolló ese atentado. La película usa o juega con algo muy real. Cada quien interpreta lo que ve a su manera. Las motivaciones, los miedos, los prejuicios y los intereses personales influyen en cómo vemos un mismo hecho. Cada uno de nosotros puede tener una perspectiva de un solo hecho. ¿Y qué influye en la perspectiva individual? Prejuicios, motivaciones, miedos o intereses personales. Hoy, en el texto que hemos leído del versículo 43 al 53, tenemos un solo relato lineal. Lucas no repite el relato desde distintos ángulos como en la película que le mencioné. Pero si prestamos atención, descubriremos que hay varias perspectivas al mismo tiempo. Tenemos varios personajes. Tienes a Judas, tienes a los discípulos, tienes a la multitud que se menciona al inicio y cada uno cree saber qué está pasando en ese momento, en ese lugar. Pero solo uno tiene la interpretación correcta. ¿Quién? Jesús. Él define la realidad y la llama por su verdadero nombre. Hoy vamos a ver cómo Jesús revela la verdad sobre cada perspectiva en el momento más oscuro de la historia, que fue ese momento de la antesala de su crucifixión. ¿De qué se trata esta historia? No la película, sino los versículos que hemos leído. Una frase corta, el arresto de Jesús. Los versículos que tú has leído, ¿de qué se trata? Del arresto de Jesús. Ese evento es tan conocido, incluso ha sido hasta cinematográfico. Sin embargo, no te dejes guiar por las películas. Es decir, hago el comentario que el arresto de Jesús es tan conocido y ha sido tan permeado, no solamente en el mundo cristiano, sino también en el mundo secular, que hasta películas se han hecho sobre ese evento. De eso se trata, estos versículos del arresto de Jesús. Y por supuesto, si el texto se trata del arresto de Jesús, les debo predicar sobre el arresto de Jesús. Pero déjame darte la tesis de mi sermón, a manera de frase. Y es que solo Jesús define la realidad en medio de la confusión humana. Solo Jesús define la realidad en medio de la confusión humana. Y la manera que quiero que podamos desarrollar, o que yo voy a desarrollar esta tesis, es desde la perspectiva de los personajes del relato. Desde Judas, los discípulos, la multitud y Jesús. Así como la película que les mencioné al inicio, que cada personaje aportaba una perspectiva para el desarrollo de la trama, así de igual manera va desarrollado este sermón.
Al terminar, entonces, veremos cómo las perspectivas de cada personaje desarrollan la verdadera historia. Empecemos con el primero de ellos, Judas. Y a Judas le he puesto como un subtítulo ahí como la traición disfrazada de afecto. La traición disfrazada de afecto. En el versículo 47, al inicio se nos dice, mientras todavía estaba él hablando. ¿Quién estaba hablando? Jesús. Estaba en medio de esa conversación. ¿Cuál conversación? La que estaba ocurriendo en el versículo anterior, en el versículo 46. La conversación que estaba teniendo con sus discípulos, la que les estaba diciendo que debían orar. Pero ellos estaban dormidos. Al finalizar les dice, ya no duerman más. Este es el momento de lo que tiene que suceder. Lo que ha de suceder tendrá que suceder. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, afirman que Jesús aún estaba hablando cuando llegó la multitud. Todos registran esa transición y es una abrupta transición, porque pasamos de la oración solitaria de Jesús al enfrentamiento con una multitud numerosa. Es un cambio de escena abrupto. Él se encontraba solo orando, sus discípulos, sus cercanos estaban durmiendo y de pronto en el escenario entra una gran multitud con el propósito de capturarlo. Y a pesar de que ya hemos hablado sobre Judas en otros sermones, quizás algunos de ustedes no lo han escuchado. No me refiero al nombre de Judas, sino a esos sermones. Y siempre nos hará bien recordar y detenernos a considerar algunos asuntos sobre él. El mismo versículo 47 nos dice que Judas, uno de los 12, es quien iba delante de la multitud, es quien los iba dirigiendo. ¿Qué podemos pensar acerca de él? En los listados que tenemos sobre los apóstoles en los evangelios, que son 12 hombres elegidos por Jesús, los apóstoles, debemos recordar que hay 2 de ellos que tienen el mismo nombre, Judas. Uno es Judas Iscariote y el otro es Judas Tadeo. Judas Iscariote es conocido ¿por qué? Por traicionar a Jesús. Mientras que Judas Tadeo, el otro Judas, el otro apóstol, es aquel que escribe una epístola o una carta que lleva su nombre. Se encuentra en el Nuevo Testamento. Sobre Judas Iscariote, me atrevería a decir, esta es mi idea, que según yo, por lo menos pienso yo, él debe estar en el top 5 de personajes que se encuentran en la narrativa bíblica conocidos por todas las personas. Si hiciéramos una encuesta, por lo menos en mi criterio, el nombre de Judas es uno de los primeros que viene, no solo en la mente de los creyentes, pienso yo aún mayor en la mente de los incrédulos. Judas no es un personaje desconocido. Incluso pienso que hasta canciones se han hecho referente a él. Y su nombre siempre cuando se ha usado lleva la connotación moral de ser una ofensa. Usamos frases de ni Judas se atrevió a tanto cuando tú le quieres decir una ofensa a alguien. Se utiliza con sátira en las conversaciones de las personas. Pero siempre me ha llamado la atención que los autores de los evangelios son muy medidos al referirse a él. Casi que escuálidos en el lenguaje que utilizan. Siempre usan esa frase, uno de los 2. Ninguno de los escritores va más allá de eso. Esa es una de las características que usted puede encontrar en los evangelios cuando sus autores se refieren a Judas. Judas, y no sé si pasaban saliva en ese momento cuando iban escribiendo y ponen uno de los 2, uno de los 2. Siempre usan esa frase. ¿Por qué siempre lo enfatizan así? Y sobre todo en esta escena, en la del arresto de Jesús, donde su traición se hace evidente. Judas, ¿tú qué haces con esa poca gente aquí? ¿Y por qué mayor aún vas a identificar a nuestro líder para que él sea capturado? Ahí era adecuado que los escritores de los evangelios hubiesen puesto Judas, el que llegó a traicionar a su líder. Pero no, ponen Judas, uno de los 12. ¿Qué sirve? ¿Por qué lo enfatizan así? Pudiéramos pensar en 3 cosas. Primero, porque resalta la gravedad moral del acto de traición. Porque nos deja considerar que el traidor no era un enemigo externo, era uno del círculo íntimo, alguien que había sido escogido, elegido, formado, capacitado, guiado y amado por el mismo Señor Jesucristo. También nos hace pensar, cuando habla uno de los 12,
que hay un cumplimiento escritural en el actuar de Judas. El Salmo 41:9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Al usar esa frase, uno de los 12 nos hace pensar que hay un cumplimiento escritural, un cumplimiento profético del Salmo 41:9. Y por último, nos deja en evidencia la magnitud del engaño en el corazón del ser humano. Porque nos recuerda que podemos estar cerca de Jesús físicamente y aún tener el corazón lejos. Podemos estar cerca de Jesús físicamente y aún tener el corazón lejos. Judas participó en el ministerio público del Señor Jesucristo, escuchó sus enseñanzas, vio sus milagros, tuvo comunión con Él. Era parte del liderazgo, estaba a cargo de unas funciones dentro del equipo ministerial del Señor Jesucristo. Y aún así, y con todo eso, lo traicionó. Judas no era un enemigo declarado, sino uno de los 12. Y el relato de los evangelios, esa frase ha quedado ahí en los evangelios para que no olvidemos esa realidad, que era un discípulo, un testigo, un compañero y también traidor. Uno de los 12. Dice el profesor del Nuevo Testamento, Darrell Bock: el problema con Judas no era su cercanía externa, sino su distancia interna. Wow. No era que era un hombre cercano a Jesús, ese no era su problema. Era que era un hombre distante internamente de Jesús. Ese era el verdadero problema con Judas. Ahora, como les decía, los escritores de los evangelios tenían argumentos para dar una descripción más amplia sobre Judas, porque su actuar, el de Judas, es de lo más bajo que un ser humano pudiera haber hecho. ¿Qué es lo que Judas hace? En versículo 48 vemos cómo Jesús le hace una pregunta: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al finalizar el versículo 47 vemos que Judas se acercó para besar a Jesús cuando llega a la escena, y Jesús le dice: con un beso entregas el Hijo del Hombre. El problema no era el beso, era el significado de ese beso. Por eso dice: entregas al Hijo del Hombre. Todos conocemos el beso de Judas y su significado, ¿cierto? Quizás sí, quizás no. Quizás algunos se preguntarán por qué tenía que identificarlo con un beso delante de la multitud que lo acompañaba. ¿Por qué necesitaría una señal Judas para identificar a aquel personaje, es decir, Jesucristo, que en ese punto de la historia era el más famoso del mundo oriental? Él había estado ya enseñando públicamente, había estado sanando gente, la multitud se ha estado reuniendo tras él. Esa entrada en Jerusalén, cuando todos cantan, seguramente había guardia romana que siempre estaba ahí en Jerusalén. Ya lo reconocían como un personaje público. No había redes sociales, pero déjame decir que el ministerio de Jesús no era oculto, era público, porque era necesaria una señal para identificarlo. Pudiéramos pensar que en ese tipo de escenarios, de circunstancias, donde hemos llegado nosotros a confundirnos. ¿Cómo? ¿A qué me refiero? Quizás te has encontrado en algún lugar, particularmente si es un evento nocturno, puedes ir, no sé, al baño, a la mesa de dulces, a lo que sea. Y al hacer un evento nocturno, te devuelves hacia donde están las personas con las que tú estás. Y quizás al hacer de noche no identificas a tu acompañante. Es ese tipo de escena que tú te paras al lado de tu acompañante solo para descubrir la vergüenza. A los pocos minutos estás como al lado de la persona equivocada, quizás porque tenían la misma ropa, quizás porque estaban de la misma contextura, como sea. O te ha pasado a ti, quizás alguien se confundió, pensó que estaba delante de la persona con la que él estaba, pero en realidad estaba contigo. Ese tipo de escena como: ay, lo siento, me confundí. Era necesario identificar a Jesús en la noche, porque uno no estaba solo, estaba con los suyos. Dos, era de noche, no había un alumbrado público. Tenía que haber una señal para capturar al que realmente tenía que ser capturado. Por eso Judas identifica a Jesús. Ahora, mira, besarse en la mejilla era una forma común de saludar a familiares y amigos cercanos. El beso era una forma de expresar cariño, afecto y respeto, sin implicar necesariamente una connotación romántica o sexual. De la misma manera,
que tú llegarías a un lugar como en este y extiendes la mano para saludar a alguien o darle un beso a la mejilla para saludar a una persona, ellos en ese mundo oriental entraban y besaban en la mejilla o en ambas mejillas como un saludo típico de ese lugar. O cuando usted ha visto que los argentinos llegan y se saludan. Pero ya sabemos también entonces que ese beso era una costumbre habitual para saludarse, que implicaba una forma de expresar cariño, afecto y respeto. Sin embargo, eso es lo que externamente Judas está demostrando: respeto, afecto y cariño. Y digo externamente porque si recordamos los versículos 5 y 6 de este capítulo 22, sabemos que estaba en el corazón de Judas la cuestión del dinero. Usted puede mirar en su propia Biblia los versículos 5 y 6, y es esa conversación que Judas tiene con los líderes religiosos, los principales sacerdotes y los oficiales, y concuerdan entregarle un dinero a él para que él se los entregue. Judas en su corazón tenía ese amor por el dinero. ¿Sabes? A veces me pregunto cuando considero esta escena particular, la de la traición, la entrega de Judas del Señor Jesucristo. Y pienso, ¿qué estaba en la mente de Judas? Es decir, Judas pensaría, ¿estoy traicionando? O por el contrario, estoy haciendo una transacción económica. ¿Estoy entregando a mi maestro y a mi amigo? ¿O solamente estoy recibiendo el beneficio final antes que esta historia se acabe? Él ya dijo que iba a morir, esto no va a continuar, es la última oportunidad que puedo sacar algo de dinero, porque ya no va a haber una bolsa que administrar. ¿Qué estaría en la mente de Judas? Si somos honestos y recordamos nuestra vida sin Cristo, el incrédulo puede ser alguien sin escrúpulos, sin cautela, sin freno moral en su conciencia. Eso hace parte del pecado en el ser humano. Podemos actuar de las formas más viles, de las bajezas más profundas, porque el pecado nos hace ser sin escrúpulos. Ahora, volvamos al beso. El beso camufla la traición. El beso camufla la traición. Por lo menos eso estaba en la mente de Judas, o eso es lo que yo creo. Es como, en su mente estaba algo como, yo llego, hago un acto habitual, que es saludar de beso en la mejilla, pero lo estoy usando para identificar al que tiene que ser capturado. Nadie va a sospechar de mí. Yo solo llegué y saludé a Jesús. ¿Yo qué culpa tenía que esa multitud estuviera buscándolo? Me imagino a Judas racionalizando así, en respuesta que tendría que darle a sus compañeros discípulos de Jesús. Yo no hice nada, solo lo besé. El beso camuflaba la traición. Pero Jesús nombra el acto con verdad. Recuerda nuestra tesis y nuestra idea del sermón. Vamos a ver en la misma escena desde la perspectiva de los personajes, pero viendo que la verdadera realidad es la que Jesús dice que es. Judas en su mente estaría pensando una transacción económica, un beso casual, pero Jesús le dice, no Judas, esto no es una oportunidad económica para ti, esto no es un saludo formal, no, esto es traición al Hijo del Hombre. Con un beso entregas, traicionas al Hijo del Hombre. Y es interesante cómo le está diciendo Jesús a Judas. No le está diciendo, estás traicionando a tu maestro, estás traicionando a tu líder, sino al Hijo del Hombre. No es solamente la traición a un buen amigo, al mejor de los amigos, porque Jesús lo había sido para él, el mejor de los amigos. Está traicionando a Cristo, está traicionando al Mesías de Dios, está a punto de traicionar al único que puede concederle perdón de sus pecados, la eternidad y la esperanza de vida. Ese título, el Hijo del Hombre, es un título mesiánico utilizado por el profeta Daniel en sus escritos para referirse precisamente al enviado de Dios, quien rescataría, el libertador del pueblo. Jesús le está diciendo a Judas, no estás traicionando a tu amigo, estás rechazando al quien te puede conceder el perdón de tus pecados y la restauración de tu relación eterna con el Padre. ¿Notan ustedes en esa pregunta de Jesús un lenguaje
una melodía aún de misericordia de parte de Cristo hacia Judas? No solo como una señal de juicio, como si fuera una especie de súplica. Judas, ¿realmente vas a traicionar al Hijo del Hombre con un beso? Judas, ¿realmente quieres darle la espalda a tu destino eterno? Aún en ese momento vemos la gracia de Cristo con su traidor. A manera de aplicación, el beso de Judas es el acto de traición disfrazado de afecto. El gesto que debería expresar amor se convierte en arma de traición. Dice el comentarista J.C. Ryle: no debemos dudar que una conducta como esta es absolutamente abominable a los ojos de Dios. Dañar la causa de la religión bajo cualquier circunstancia es un gran pecado, pero dañarla mientras fingimos mostrar bondad es el peor de los crímenes. Traicionar a Cristo en cualquier momento es el colmo de la maldad, pero traicionarlo con un beso demuestra que uno se ha convertido en un hijo del infierno. Fin de la cita. Entonces, Judas pensaba que estaba obteniendo un beneficio económico, pero Jesús le da su dosis de realidad. Le dice, eso es traición. Ahora miremos la perspectiva desde los discípulos. Y en los discípulos, les tengo ahí como una frase, el impulso de la violencia. Al pensar en los discípulos podemos pensar en el impulso de la violencia. Y ese escenario lo podemos ver en los versículos 49 al 51. El versículo 49 nos dice, cuando los que rodeaban a Jesús. ¿A quién se refiere? ¿Quiénes son los que rodeaban a Jesús? Sus discípulos, los que estaban con él, los 11 que estaban con él ahí en Getsemaní. Ellos, los discípulos, hacen una pregunta. Y esa pregunta deja ver la perspectiva que ellos tenían de la situación que estaba pasando. La pregunta fue, Señor, ¿heriremos a espada? Es decir, Maestro, ¿es hora de atacar? ¿Te defendemos? ¿Qué hacemos? Deja ver por medio de la pregunta, el contenido de la pregunta, cuál es la perspectiva que ellos tenían de la situación. Para ellos era un momento de defender militarmente, violentamente al líder del reino de Dios. El versículo 38 del capítulo 22, si ustedes lo recordarán, nos deja ver que hay dos espadas en el grupo, en el versículo 38. Por Juan capítulo 18, versículo 10, sabemos que Pedro por lo menos tenía una de las dos espadas. Y sí, siempre es él, con la imprudencia por delante, la de Pedro. Él no esperó la respuesta de su líder a la pregunta, ¿heriremos espada? No, él decidió usarla, desenvainarla y tirando un golpe que no fue letal, seguramente por no tener experticia en el uso del arma. Sin embargo, alcanzó a cortar la oreja derecha del esclavo o del siervo del sumo sacerdote. Decía un comentarista, el grupo tenía dos espadas, no sería raro que fuera Pedro quien tuviera las dos dentro de él. Ha sido característica de Pedro siempre ser imprudente, el que responde por delante, caracterizado muchas veces por la ausencia del dominio propio. Y en esta escena, en la perspectiva de ellos, debemos defender a nuestro maestro. Las personas que se presentaron esa noche para capturar a Jesús, guiadas por Judas Iscariote, son descritas por Lucas como una multitud en el versículo 47. Por el relato de Juan 18, sabemos que en esa multitud había soldados romanos con espadas. ¿Qué habría en la mente de Pedro y de los discípulos que pensaron era momento de atacar? Ellos pensaron que era hora de luchar por el Mesías. Había una desproporción numérica entre la multitud, los líderes religiosos que iban a capturar a Jesús y el grupo de 11. Judas era de cartón, no contaba, no iba a defender a Jesús, lo estaba entregando. ¿Qué había en la mente de Pedro y de los discípulos que pensaron que era momento de atacar? Bueno, ellos consideraron que el reinado de su rey tenía que ser establecido con violencia
con violencia, y olvidaron las virtudes de su rey. ¿Cuáles? Que él es manso y humilde. Al mismo tiempo, olvidaron las características de los que pertenecen al reino de su rey. Bienaventurados los pacificadores. En esta ocasión, Jesús redirige la perspectiva de los discípulos, no solo con palabras, como en el caso de Judas que vimos ahorita, sino también con acciones. Porque el versículo 51 nos dice que Jesús dijo: deténganse, basta de esto, basta de conflicto. Yo añadiría, si fuera Jesús, me avergüenzan. ¿Hasta cuándo? Pero bueno, gracias al Señor no soy Jesús. Y el relato nos dice que además de decirle que se detuvieran, toca la oreja del siervo y lo sanó. Cirugía plástica al instante. Milagro, crea sanidad donde no la había. Dice John Stott: los seguidores de Cristo nunca deben empuñar la espada para defender al Evangelio. La violencia niega su esencia misma. La esencia del Evangelio, con las palabras de Jesús a sus discípulos y con el acto de sanidad al esclavo del sumo sacerdote, queda en evidencia. Porque Jesús responde con gracia y no con violencia. Esa es la esencia del Evangelio, la gracia. Jesús define su reino como uno de paz, no de poder humano. En palabras del apóstol Pablo en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Mira, no quisiera dejar pasar el contexto literario inmediato. ¿Qué quiere decir eso? Los versículos anteriores para traer una aplicación a nuestras conciencias. Los versículos anteriores nos recuerdan que Jesús oraba, los discípulos dormían. Y podemos pensar entonces que los que se quedaron dormidos y no oraron, olvidaron los principios del reino, actuaron sin dominio propio y por el contrario ejercieron violencia. Pero el que sí oró cuando debía hacerlo, a pesar de la agonía que estaba experimentando, tenía la realidad adecuada de lo que estaba sucediendo. Y eso es aplicativo para nosotros. El uso de los hábitos de gracia, como la oración, marcará la diferencia de nuestras reacciones en los escenarios que son desconocidos para nosotros. El que sí oró estaba confiado de lo que estaba sucediendo. Los que no oraron, se les olvidaron lo que ya conocían sobre su rey y sobre el reino. Entonces, en relación a los discípulos, la perspectiva de ellos fue que era un momento ¿para qué? Ejercer violencia. Pero las palabras y las acciones de Jesús redefinieron la realidad de lo que estaba sucediendo. El reino de Dios iba avanzando de esa manera. ¿De cuál manera? Siendo capturado. Y nunca ese reino debe ser impuesto por la violencia, sino con la demostración de la gracia. Ahora miremos la tercera perspectiva, la de la multitud, la penúltima. Y en la multitud, como frase, el juicio mal dirigido. Versículo 52. Primero sabemos que hay una multitud por el versículo 47, pero el versículo 52 nos ayuda a definir quién es la multitud. Vamos a definir quién es esa multitud. El versículo 52 menciona que cuando Jesús les habla, se dirige a ellos, ¿a quiénes? Los principales sacerdotes, los que eran los encargados de las obras del templo, del ministerio de las ceremonias que se hacían en el templo. Se dirige a los oficiales del templo. ¿Quiénes son ellos? La policía del templo. Sí, el templo tenía su propia policía. Era la fuerza de seguridad dentro del templo. Era necesario mantener la seguridad allí, porque decenas de miles de personas acudían a ese lugar constantemente, casi que a diario, para el sacrificio que se hacía en la mañana y en la tarde. Y estos, los oficiales del templo, eran policías entrenados, era la policía del templo para mantener el orden. También estaban los ancianos. ¿Quién eran los ancianos? El Sanedrín, los 70 ancianos de Israel responsables del liderazgo. Por Marcos capítulo 14, versículo 43, se nos dice también que habían escribas allí. En Juan 18 se nos dice que también estaban los fariseos. Juan 18 también nos dice que había una cohorte romana. ¿Qué es una cohorte romana? Es una 10ª parte de una legión. ¿Qué es una legión?
Eso es como cuando usted busca algo, acción y efecto de, y tiene que volver a buscar la definición. Que les digo, una corte romana, una legión romana. ¿Qué es una legión romana? Una legión romana son 6.000 hombres. La corte es el 10%, es decir, 600 hombres. Seguramente no estaban esos 600 hombres de la corte en la multitud, pero sí un número significativo. Ellos no querían que la escena se saliera de su control, no quería que hubiera una revuelta, que alcanzaran a llamar a la multitud que en ese momento se estaba identificando externamente con Jesús, como cuando lo recibieron en la entrada de Jerusalén. Por eso se nos dice en el relato que habían palos y espadas. ¿Por qué? Porque los palos pertenecían a la guardia del templo y las espadas pertenecen a los romanos. La guardia del templo, los judíos no tienen derecho a quitar la vida. Podían usar un palo, podían golpear a la gente para ponerla en orden, pero los soldados sí usaban espadas. Ahora, Jesús, con una pregunta nuevamente, describe la perspectiva de esa multitud. Esa gente tenía en su conciencia una idea de lo que iban a hacer. Pero Jesús con su pregunta nos revela qué es lo que esa multitud pensaba que es lo que estaba sucediendo. Y la pregunta es, como contra un ladrón, y todavía estoy a tiempo, ese es el título del sermón, como contra un ladrón, han salido con espadas y palos. Mira, los líderes religiosos les vendieron la idea a los romanos de que Jesús era una amenaza para Roma, que provocaría disturbios y sería fácil intentar convencerlos, porque los líderes religiosos le dirían algo como, mira, llegó a la ciudad, cuando él entró, ustedes lo vieron, la gente puso ramas para que caminaba y le cantaban, salven al rey, salven al Mesías. Por cierto, si le reconocen como rey, significa que va a ser rival del César. Vieron ya cómo cautivó a las multitudes, vieron el poder y la influencia que tenía. Será mejor que se protejan, que lo capturen. En Marcos 15:7 se nos dice que los romanos acaban de arrestar a un insurgente que lideraba una rebelión, cuyo nombre es Barrabás. Sí, Barrabás, ese que más adelante Pilato va a ofrecer como sustituto de Jesús. Los romanos querían detener otra revolución antes que comenzara. Y era la oportunidad perfecta, solo se encontraba con un grupo pequeño alejado de la multitud. Era el momento de capturarlo. Ya sabemos quién es la multitud. Ya sabemos qué es lo que creían que estaban haciendo ahí. Ellos creían que iban detrás de un insurgente, de un revolucionario, de alguien que iba en contra del imperio. Por eso Jesús les dice, como contra un ladrón. Ellos actúan con fuerza como si Jesús fuera un criminal peligroso. Ellos creían que estaban del lado correcto de la historia, aplicando justicia detrás de un peligroso líder. Sin embargo, Jesús revela la realidad de ellos. ¿Cuál es? Su hipocresía. ¿Por qué decimos esto? Porque Jesús les dice, en versículo 53, cuando estaba con ustedes cada día en el templo, no me echaron mano. Ellos tuvieron oportunidad de arrestarlo cada día en el templo, pero iban ahora en secreto. Ellos no decidieron actuar a la luz del día, como dice Matthew Henry, el comentarista. La razón por la que vinieron de noche fue porque temían la luz. Las tinieblas son amigas de sus designios perversos. Eran hipócritas, creían que iban detrás de la justicia, pero en realidad actuaban de noche, evidenciando su hipocresía. Manera de aplicación o de reflexión. Vemos en este arresto la unión de poderes para actuar en la oscuridad. En ese momento fueron autoridades religiosas y soldados romanos. Hoy pueden ser nuestros gobiernos o las instituciones oficiales, aliadas incluso con congregaciones que se apartan de la luz de Cristo para actuar con violencia y hipocresía. Quiera Dios, por medio de su Espíritu, que nos ayude como iglesia local a estar siempre del lado correcto de la historia, del lado de Él, de nuestro Señor Jesucristo, sin importar el rumbo que vemos que los gobiernos toman al apartarse de la verdad bíblica. Si hay un momento donde algunas congregaciones se unen aún a las instituciones oficiales para ir en contra de la verdad de Dios,
como la familia, como el derecho a la vida, quiera que nosotros como iglesia local nos encontremos siempre del lado correcto de la historia, es decir, del lado correcto de Cristo. Entonces, la multitud pensaba que estaba del lado correcto de la justicia y Jesús les da su dosis de realidad. Ellos actuaban desde las tinieblas en la oscuridad, evidenciando su hipocresía. Ahora, ya has visto esta trama desde 3 personajes: Judas, los discípulos, la multitud. Cada de ellos tenía una perspectiva individual de lo que estaba sucediendo en esa noche. Vamos a conocer la última perspectiva desde el último personaje. Jesús, el único que interpreta correctamente. El versículo 53, en la parte B, nos dice: esta hora y el poder de las tinieblas son de ustedes. Mira, Jesús está viendo más allá de lo visible, de lo evidente. Sabe que hay una realidad espiritual detrás de esa perspectiva terrenal. Su respuesta no solamente era oída por la multitud, sino también por el traidor y por sus discípulos imprudentes y débiles. Jesús con sus palabras está definiendo lo que es la realidad de los eventos de esa madrugada. Porque aunque los personajes de ese momento tenían una perspectiva de la realidad, no era como ellos pensaban, sino como Jesús lo definía. ¿Qué quería decir Jesús con esas palabras? Básicamente, Él estaba diciendo: ahora tienen su oportunidad de arrestarme como quieren, amparados en la oscuridad de la noche, porque este es el momento en que el poder del mal tiene permiso para actuar. Eso significa que Jesús reconoce que el mal tendría su momento, su cuarto de hora, pero no su victoria final. Reconoce la libertad humana, la responsabilidad humana para hacer lo malo, pero también de que Dios permite ese momento con un propósito redentor. El reino de las tinieblas tiene un permiso limitado, porque Dios sigue siempre siendo soberano. ¿Recuerdas la pregunta al inicio, antes de leer el texto? La que realmente confías en un Dios soberano cuando el panorama es difícil, cuando las cosas no van como te gusta. A manera de aplicación, piensa en este comentario, nuevamente cito a J.C. Wright: la soberanía de Dios sobre todo lo que se hace en la tierra es absoluta y completa. Escucha esto: las manos de los malvados están atadas hasta que Él les permite obrar. No pueden hacer nada sin su permiso. Pero esto no es todo. Las manos de los malvados no pueden moverse ni un instante antes de que Dios les permita comenzar, ni un instante después de que Dios les ordene detenerse. Y yo diría y añado: ese es nuestro Dios. Eso significa que Él es soberano sobre toda su creación. Confía en Él. Podemos confiar en Jesús porque Él sabe la realidad completa, incluso cuando nosotros no entendemos esa realidad, porque la vemos con una perspectiva distorsionada, como cada uno de los personajes que hemos visto en esta mañana. Así como en Justo en la Mira, la película que les mencioné al inicio, necesitamos todas las perspectivas para entender la historia. En el arresto de Jesús parece que cada personaje tiene su versión de lo que pasa. Estoy haciendo un negocio económico, estoy capturando a un líder malvado, tengo que defender a mi líder. Las perspectivas de cada uno de los personajes. Pero Jesús no solo ofrece su versión, Jesús define la realidad, Jesús define la verdad. Y lo que Él dice revela no solo la realidad de esa noche, sino la realidad de nuestro propio corazón. ¿Por qué digo esto? Porque lo que había en el corazón de los personajes mencionados en el sermón, lo que había en el corazón de esos personajes que vimos esta mañana, también lo hay en los corazones de muchos de nosotros en esta mañana aquí presente. ¿Te ves ahí? ¿Dónde estás tú en este relato? ¿Encajas en alguno de estos personajes o en alguno de los grupos? Déjame decirte, y presta atención por favor, esta es la última parte del sermón. Ahí está la multitud religiosa que rechaza a Jesús. Algunos hoy están con esa multitud, no quieren que Jesús sea su Señor y Salvador. Ahí estaba el soldado romano indiferente,
Al que no le importa nada, e incluso puede juntarse con líderes religiosos, pero sin buscar por sí mismo la verdad. Ahí está el falso discípulo, que tiene expresiones de amor para su Salvador, pero lo traiciona en su corazón. Y ahí están los discípulos, débiles, vacilantes, pero con afecto genuino por su Señor. ¿En cuál de estos te encuentras? Toma y piensa un minuto. ¿En cuál crees tú que encajas? ¿En los que son completamente apáticos y no quieren reconocer a Jesús como su Señor y Salvador? ¿En los que pueden ser indiferentes, pueden juntarse con líderes religiosos, pueden juntarse con otros religiosos, pero no quieren buscar la verdad por sí mismos? ¿En los que son falsos discípulos, con expresiones externas de amor para su Salvador, con cánticos y palabras afectivas para su Señor, pero en su corazón lo traicionan? ¿O en el grupo de los discípulos, débiles, vacilantes, faltos de dominio propio, pero con un afecto genuino por su Señor? ¿Ya sabes con qué personajes o grupo puedes identificarte? Entonces quiero recordarte que sobre todos ellos se destaca ¿quién? Cristo, el Salvador obediente que se entrega voluntariamente por amor y rescate de los suyos. Él recibe el beso, permite que lo aten y se lo lleven, porque sabe y confía que ese es el propósito de su Padre Celestial. Él es quien verdaderamente define lo que es la realidad de cada uno de los sucesos de esa noche y de cada uno de los sucesos de tu vida. Puedes confiar plenamente en Él. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, gracias por tu misericordia, bondad con nosotros en esta mañana, Dios. Un grupo numeroso que pudimos estudiar, me refiero a varios personajes, 4 puntos de sermón. Un reto para nuestra memoria, intentar recordar tantas cosas compartidas, pero con una reflexión final, Señor, que nos hace considerar no solamente a qué grupo pertenecemos y las consecuencias de estar en ese grupo, a los que están lejos de Cristo y rechazan la oportunidad de verle como su Salvador, saben cuál es su destino eterno. Y aún como Cristo hizo en esa noche, en las palabras que le dirigió a Judas, es un llamado al arrepentimiento y en la fe. Para los que nos vemos como discípulos genuinos de Él, podemos animarnos en medio de nuestras debilidades y faltas de dominio propio, porque Él se levanta por encima nuestro. Y verdaderamente, frente a las realidades o desde la perspectiva de las realidades que vivimos, Señor, debemos confiar que no es como pensamos, sino como tú lo ves. Que podemos confiar plenamente que tú estás delante de nosotros, dirigiendo cada uno de nuestros escenarios de la vida. Así como tú ibas delante de nosotros, obteniendo la salvación, así vas delante de nosotros, llevándonos hacia la santificación. Quieras tú, Dios, usar estas verdades para transformar las realidades de las personas que nos encontramos aquí en esta iglesia. Y que estas verdades compartidas produzcan en nosotros un mayor sentido de reverencia, afecto y adoración por ti. Bendito seas, Dios. Amén y amén. Antes de levantarse y ir a tener algo de compañerismo, quisiéramos tener un tiempo